urinario. No, pues cuando uno ve normalmente el sistema urinario ve la glándula suprarrenal porque, como el nombre lo indica, glándula suprarrenal que está encima del riñón. No vamos a ver ahorita la glándula suprarrenal porque esa la vemos en endocrina. La glándula suprarrenal es una glándula endocrina, entonces solamente vamos a ver la parte de renal, la parte de urinario. Bueno, el sistema urinario, entonces, como aparato, como sistema que hemos visto durante todo el semestre, bueno, entonces, está formado por una serie de órganos. En términos generales, la función del sistema urinario es eliminar toxinas, filtrar y eliminar desechos. Le ayuda al sistema vascular, ¿sí? Pero el drenaje venoso. Comencemos a hablar entonces del riñón. El riñón, entonces, digamos que tiene la función de empezar a filtrar, ¿sí? Todos los desechos que vienen a través de la sangre, que empieza a sacar esos desechos para que a través de un proceso que se llama filtración glomerular, entonces formar la orina y esa orina transportarla. O sea, ninguno de los otros órganos del sistema urinario tiene la función de sacar desechos, el único es el riñón. El resto, ¿qué función cumple? El ureter, la vejiga y la uretra, ¿qué función cumplen? Simplemente transportar esa orina y llevarla hacia el exterior, llevarla hacia afuera. Entonces, el riñón estructuralmente está constituido por estructuralmente está constituido por unas células que se llaman nefronas. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. Está constituido ¿por qué? Está constituido por una región donde inicia el proceso de filtración, una región que es como una red de capilares arteriales y venosos que reciben el nombre de glomérulo, ¿sí? Esto es el glomérulo. Ese glomérulo está rodeado, protegido por una cápsula, una membrana que delimita el glomérulo que se llama cápsula de Bowman. Cápsula de Bowman, ¿sí? Cápsula de Bowman. De esa cápsula de Bowman se inician unos conductos. ¿Qué particularidad tiene esa primera parte de los conductos? Que se enredan y por eso se llama tubo contorneado porque da varias vueltas. Proximal. ¿Proximal a qué? Proximal al glomérulo. Luego el tubo contorneado deja de enrollarse y me forma esta estructura en forma de letra U, que se llama asa de Henle. Asa de Henle. La palabra asa, un asa, ¿dónde hemos visto nosotros un asa? ¿Cómo? No, pero asa, no ácido acetil salicílico, ¿sí? O asa de Henle, no. La oreja del fósil, esa es un asa, ¿sí? Esa es un asa, ¿verdad? ¿Dónde más hemos visto un asa? Miren ustedes en los lavaplatos. Entonces sale el tubo de la pared, ¿sí? Baja y luego sube para terminar en el desagüe que está ahí en el lavaplato. Eso es un asa. Esa asa tiene una porción descendente, viene el asa y luego tiene una porción ascendente. Luego ese tubo nuevamente comienza a enrollarse y me forma lo que es el túbulo contorneado distal. ¿Está distal a quién? Al glomérulo. Y ese túbulo distal termina en otro tubo que se llama tubo colector. El nombre de colector pues me está diciendo que está ¿qué? Recogiendo. ¿Qué está recogiendo? En ese tubo colector terminan muchas nefronas, ¿sí? Aquí podríamos dibujar otra nefrona, por aquí otra y así sucesivamente. Cada nefrona bota ese tubo colector el producto de su filtrado, que vendría siendo una gotica, por así decirlo, y cuando esas goticas se van uniendo, las goticas que bota cada nefrona se van uniendo, me van formando ¿qué? La orina, ¿sí?
¿Qué particularidad tiene ese tubo colector? Que cuando él comienza es pequeñito, pero en la medida que se le van uniendo, nefronas, se va ensanchando. ¿Por qué? Porque se va aumentando la cantidad de agua, de orina que se está arrojando. Ahora bien, aquí comienza el proceso de filtración. Aquí comienza el glomérulo a sacar residuos, a sacar los desechos, pero no es el único sitio. En cada una de estas partes, ¿sí? En el tubo contorneado proximal, el asa de Henle y en el distal, la nefrona empieza a reabsorber el agua y electrolitos, que no les voy a complicar la vida en cada porción que se reabsorbe. Simplemente les digo que en esta parte se reabsorbe agua, ¿sí? Cloruro de sodio, bicarbonato, magnesio, se está reabsorbiendo, se está ¿qué? Reteniendo. Y digamos, lo que no se reabsorbe, pues sigue su camino y va a terminar formando ¿qué? La orina, ¿sí? Entonces, por eso es que tenemos los electrolitos, el sodio, el potasio, todo eso que nosotros consumimos, el riñón lo reabsorbe. Ustedes han escuchado de pacientes que sufren de hipertensión arterial y uno le da un medicamento que se llama diurético. ¿Cuál es la función de ese diurético? Evitar que se reabsorba el sodio y evitar que se reabsorba agua. Cuando yo hablo de la palabra reabsorber significa retener, ¿sí? Entonces no se retiene sodio, no se retiene agua, entre otras cosas. Entonces ese sodio, esa agua, se va a eliminar a través de la orina. ¿Y qué le va a pasar a la tensión del paciente? Se va bajando y se va la tendencia a normalizarse, ¿sí? Bueno, esta nefrona se encuentra en el parénquima renal. La parte del glomérulo se encuentra principalmente en la corteza renal. Y esta parte, que es la parte secretora, ¿sí? Los túbulos se encuentran en la médula renal. Ahorita les muestro dónde queda la corteza y dónde queda la médula. Bueno, muy bien. Entonces tenemos un corte del riñón. El riñón está recubierto por una membrana de peritoneo. Esa membrana me va a formar la cápsula renal, ¿sí? Debajo de esa cápsula renal, pues obviamente está el riñón. Al hacer un corte veo una zona hipopigmentada hacia la periferia. Esto es la corteza renal. Y hacia la parte central veo una zona hiperpigmentada y es la médula renal. En la médula renal observo estas estructuras en forma de pirámides que se llaman pirámides renales. Pirámides renales. En los libros hablan de pirámides de Malpighi, ya eso no se usa. Pirámides renales. Y en medio de las pirámides encuentro lo que es la cápsula renal. La columna renal. Encuentro las columnas renales. Les decía hace un ratico, el glomérulo de la nefrona, por lo general la gran mayoría de glomérulos están acá. Y ya la parte secretora, o sea, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el distal y el colector, están acá en la médula. Estas estructuras, o sea, la nefrona en conjunto es microscópico, ¿sí? Hay un punto en la punta de la pirámide renal que se llama papila renal. La punta de la pirámide se llama papila renal. Desembocan todos los túbulos colectores. Y en ese momento que ya desembocan muchos túbulos colectores, deja de ser microscópico y se torna macroscópico. Ya lo puedo ver. Y me forman estas estructuras que se llaman los cálices menores. Cálices menores. A partir de los cálices menores ya se puede ver en el riñón. Los cálices menores se unen y me forman los cálices mayores. Los cálices mayores se unen y me forman la pelvis renal. Y la pelvis renal es la que sale por el hilio renal. Esa palabra hilio ya la hemos visto en pulmón, en hígado, ¿sí? La pelvis renal sale por el hilio renal. En ese momento me cambia de orientación y se dirige hacia abajo y ya me cambia de nombre a ureter, que es la segunda estructura que me forma la vía urinaria, el ureter.
Bueno, acá tenemos nuevamente la corteza renal, ¿sí? La médula renal, las pirámides renales, la punta de la pirámide renal, que se llama papila renal, y en medio de las pirámides están las columnas renales. Vemos los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, ureter, ¿sí? Aquí estamos observando los vasos sanguíneos que pasan por el ilio. Ahorita vemos esa parte del ilio, ¿sí? Me oriento siempre en un riñón. Cuando uno está en un riñón, el primer vaso sanguíneo que ve uno por delante es la vena renal y atrás uno ve la arteria renal, ¿sí? Y más adelante, de primerito, está la pelvis renal. Cae primero la pelvis, luego la vena renal y luego la arteria renal, ¿sí? Ahorita vemos esa vascularización. Muy bien. ¿Qué es el ilio renal? El ilio renal es el único sitio en un órgano, en términos generales, el ilio es el único sitio en un órgano donde no hay peritoneo. Si estamos hablando del pulmón, no hay ¿qué? Pleura, ¿sí? Si estamos hablando del hígado, no hay peritoneo en el ilio. Si estamos hablando del vaso, en ese ilio esplénico no hay peritoneo, sino que el peritoneo me delimita el espacio. Esto sería el peritoneo, y acá adentro no habría peritoneo. Si estamos hablando del ilio renal, aquí adentro no habría peritoneo, ¿sí? Y van a ver es ¿qué? ¿Unos qué? ¿Unos qué? Unos huecos, unos orificios, por donde van a pasar estructuras que son importantes para el funcionamiento del riñón. Acuérdense cuando vimos el ilio pulmonar, ¿sí? Que estaba en conjunto el pedículo pulmonar. Estaba también en el hígado, en conjunto pedículo hepático. Acá en conjunto las estructuras se llama pedículo ¿qué? Renal. ¿Cómo está constituido ese pedículo renal? Ya hemos visto tres elementos. Primero, por la pelvis renal, sale la pelvis renal, ¿sí? Arteria renal, entra la arteria renal. Vena renal, sale la vena renal. Linfáticos, los linfáticos, salen los linfáticos. Y finalmente los nervios, entran. Nervios tanto de la vía simpática como de la vía parasimpática, ¿sí? ¿Qué nervios están ahí? Los mismos que vimos en inframesocolio, ¿sí? Lo mismo. ¿Quién inervaba en la parte del inframesocolio? La inervación simpática me lo daban los nervios espláncnicos menores, menor y medio y menor. En este caso ya como estamos es en pelvis, estamos bien abajo, entonces ya es solamente el espláncnico medio, que está formado por T12. Y otros nervios simpáticos que lo vamos a llamar hipogástricos, que vienen de los segmentos medulares lumbares. Segmentos medulares lumbares. Y la inervación parasimpática sí es la misma que vimos con las vísceras inframesocólicas. El décimo par craneal. El décimo par craneal. Sacro. El décimo par sacro o medular. Hasta eso lo engañan a uno. Bueno, entonces las estructuras que me forman, recuerden que para este parcial no les pregunto qué fue lo que les dije que no les preguntaba. ¿Qué? Linfática. Debería preguntar. Bueno, aquí tenemos nuevamente lo que hemos visto, ¿sí? La corteza renal, la médula renal, las pirámides renales, la papila renal. Aquí ya veo los cálices menores. Luego se unen los menores y me forman los cálices mayores. Luego y finalmente el ureter, ¿sí? Ahí veo los grandes vasos. Ahorita vemos esos vasos que entran, que están que pasan por el ilio renal. ¿Sí? Esta parte es el ilio renal, esto. Todo esto estaría cubierto ¿de qué? De peritoneo, todo esto, menos aquí el peritoneo estaría acá en el borde, pero ya esta parte aquí adentro no hay peritoneo. ¿Por qué? Porque por ahí es donde están pasando, para adentro, para afuera, las estructuras del ilio renal, ¿sí? Muy bien, ya vimos la pelvis. Se le llama cálices por la forma que tiene, ¿no? Como de una copa. Bueno, se llaman cálices.
Hablemos de la irrigación. Veamos la arteria renal. La arteria renal, que ya nosotros por ahí en el dibujito la vimos. Arteria renal que de ambos lados se origina directamente de la arteria aorta, ¿cierto? De la arteria aorta. Muy bien, cuando la arteria renal entra al riñón, comienza a segmentarse, a pasar a las ramas que van pasando por entre las columnas renales, ¿sí? Perdón. ¿Dónde está? No. Acá. Entonces, miren, estaría la arteria renal. Entonces, apenas entra, comienza a segmentarse y estas ramas empiezan a pasar, ¿sí? A ir buscando ¿qué? La columna renal, ¿sí? Entonces, estas primeras divisiones de la arteria renal adentro del riñón se llaman arterias interlobulares o interlobares, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Porque el riñón, o sea, el dibujo nos lo muestra como si fuera lisito, pero no, el riñón no es lisito, tiene como una serie de lobulaciones, ¿sí? Y entonces, cada ramita de la arteria renal se va a dirigir hacia esos lóbulos, ¿sí? Luego entra la arteria interlobular, entra a la columna renal y se me va a llamar las arterias arqueadas. Y luego, cuando sale la arteria a la base de la pirámide, ¿sí? Se me divide en ramitas y estas ramitas se van a llamar las arterias interlobulillares. Entonces empieza arteria renal, luego la primera ramificación, arteria interlobular, la segunda ramificación, arqueal, y la tercera interlobulillar. De esas arterias interlobulillares salen ramitas muy pequeñitas, muy parecidas, por así decirlo. ¿Se acuerdan en el dibujo de los vasos rectos? Sí. Así. Son unas ramitas, unos capilares, que van a ¿qué? Pues a dirigirse hacia toda la parte de arriba de la corteza, para asegurar la irrigación de toda la corteza renal. ¿Sí? Esa es la irrigación, ¿verdad? Entonces volvamos a recordar. Bueno, sí. Viene la arteria renal, estas son las interlobulares o lobales. Lobulares. La arqueada, se llama arqueada por la forma que toma. Se van a incurvar para meterse por entre la columna. Y luego me dan las arterias interlobulillares. Y de ahí salen los vasitos, los capilares. El drenaje venoso es lo mismo, pero al revés. Empieza entonces ¿con qué? ¿Cómo empieza? Con los capilares, correcto. Y crea que porque responden los voy a perdonar. Empiezan los capilares, ¿cierto? Se unen esos capilares y me forman ¿qué vena? Interlobulillar. La vena interlobulillar se unen y me forman ¿qué vena? Arqueada. Ya está. ¿La arteria qué? Arqueada. Luego las arterias no, las venas. Las venas arqueadas se unen y me forman ¿qué? Y la vena interlobular se une y me forman la vena ¿qué? Es lo mismo. ¿Sí? Correcto. Estos capilarcitos que están en la corteza, tanto arteriales como venosos, son los que se entrecruzan entre ellos, me forman como, ustedes han visto esas bolitas de lana, de la lana, ovillos se llaman, los ovillos de lana, bueno, así, pero microscópicamente, eso es lo que se llama glomérulo. Entonces, perdona, ya termino esta idea y le doy la palabra. Estos capilares arteriales y venosos son los que aquí en la corteza me forman ese ovillo y me forman la primera parte de la nefrona, que es el glomérulo. ¿Sí, señor? Y la parte de los desechos, ahí él hace para sacar desechos de la sangre también. ¿Qué? ¿O del riñón? ¿Pero qué? ¿Las venas?
sea, para lleno, pues sí, por las venas. Sí, claro. En Una una parte sale por las venas. O sea, el glomérulo no filtra todo, no saca todos los desechos, solamente saca lo que nosotros llamamos los azoados. ¿Qué son los azoados? Electrolitos, nitrógeno ureico, ¿sí? Y el producto de metabolismo de glóbulos rojos y eso, que es la creatinina. Los que trabajan en el sector salud, ¿quiénes son los que trabajan acá en el sector salud? Solamente eso, no sé. O bueno, los demás han escuchado de pronto que le mandan a hacer a algún familiar que le mandaron a hacer BUN y creatinina. BUN, B-U-N. BUN y creatinina. Para algún examen contrastado. No, para mirar en sangre. BUN significa nitrógeno ureico en sangre. Como ustedes son Berlín nivel excelente, ustedes están en inglés, ya saben que nitrógeno ureico, esto es parte de los azoados, lo mismo que la creatinina, lo mismo que los electrolitos, sodio, potasio, magnesio, cloro, ¿sí? Fósforo. ¿Qué otra cosa me forma parte de los azoados? El ácido úrico. El ácido úrico, ¿sí? Eso se encarga de filtrar el glomérulo. Ya los desechos del producto celular, del metabolismo celular, lo saca en la vena, la sangre de la vena. ¿Y quién le ayuda? Porque esos son muchos desechos. ¿Quién le ayuda a la sangre de la vena a sacar? ¿Cómo? Los linfáticos. Recuerden que los linfáticos le ayudan a las venas a limpiar, ¿sí? Bueno. Muy bien. Bueno. Entonces, mírenlas acá mejor. ¿Sí? La arteria, esas serían las lobulares, la arqueada, y aquí vendría siendo la interlobulilla, y miren los capilares. ¿Sí? Y las venas lo mismo. Las venas hacen lo mismo. Ok. Entonces, recordando, se me olvidaba una cosa. La arteria aorta, y ahí está saliendo la arteria renal. La vena renal. ¿A dónde terminan las venas renales? En la vena cava inferior, ¿no? La vena renal en la vena cava inferior. Bueno. Luego siguen los ureteres, o uretes, como lo quieran decir. A mí recién llegué a Colombia, me regañaba mucho porque en Argentina se habla desacentuado. En Argentina no existen las tildes. ¿Sí? Entonces por eso uno dice síndrome, aquí se dice síndrome, tilden ahí, síndrome y así. Pero pueden decir ureter o ureter, ¿sí? ¿Qué es eso? Es un tubo, ya lo vimos en un dibujito, es un tubo, una estructura musculomembranosa, tubular hueca, ¿sí? Que tiene la única función que tiene el ureter es transportar la orina. ¿De dónde? Del riñón hasta la vejiga. Esa es la única función que tiene el ureter, ¿cierto? Muy bien, este ureter cruza, cuando está entrando hacia la pelvis, cruza los vasos gonadales, o sea, la arteria y la vena gonadal. Que si ya sabemos que si es un hombre será arteria y vena testicular, si es una mujer será arteria y vena ovárica, ¿verdad? Muy bien. También cruza un ligamento, pero en la mujer, un ligamento del útero que se llama el ligamento ancho. Precisamente se llama ancho porque es un ligamento que se abre como en alas de mariposa, ¿sí? Y por ahí atraviesa. De hecho, para los ginecólogos cuando están haciendo una histerectomía, o para los urólogos cuando están haciendo una cirugía de próstata, ¿sí? Entonces, uno como punto de referencia a los urólogos que usan porque internamente las arterias y, por ejemplo, el ureter tienen el mismo color. Entonces, ¿qué hacen, por ejemplo, el urólogo para de pronto, o sea, lo digo que en el hipotético caso, o sea, porque eso nunca sucede, ¿cómo hace el urólogo para reconocer la arteria del ureter, la arteria renal? La arteria renal no, la arteria gonadal del ureter, pues mira hacia dónde va. Y en el caso de una mujer, para evitar llevarse de pronto el ureter, en vez de hacer clamp en la arteria,
Pues mira, es el ligamento ancho. Y la estructura que esté atravesando el ligamento ancho, ese es el ureter. Ella sabe que esto no lo toco. ¿Sí? Bueno. Ok. El ureter normalmente también, algo muy parecido al esófago, el ureter tiene 3 zonas de estrechez, 3 zonas de adelgazamiento, por así decirlo. Uno, en la unión del ureter con la pelvis renal, o sea, donde termina la pelvis y comienza el ureter. Ahí, igual que en el esófago, donde terminaba la laringofaringe y comenzaba el esófago, se adelgaza un poquitico, acá también. 2, cuando el ureter pasa a la pelvis mayor, que no la hemos visto todavía la pelvis, que la vamos a ver después. La pelvis es este orificio de aquí arriba, que me da las alas del hueso isquio. Esa es la pelvis mayor. Allá hay un orificio ahí que se llama el orificio mayor. Entonces, cuando pasa por ahí pegadito a la fosa ilíaca, él se adelgaza un poquitico. Y finalmente, cuando entra a la vejiga, cuando el ureter entra a la vejiga. El ureter entra a la vejiga por la parte posterior, ahorita lo vamos a ver, por la parte posterior de la vejiga. Entra el ureter, ¿sí? Mírenlo acá. Entonces, la primera zona de adelgazamiento es acá, donde termina la pelvis y comienza el ureter. Aquí más o menos estaría, él hace esa curvita para adosarse, para pegarse a la fosa ilíaca, al hueso, ¿sí? Ahí estaría la segunda zona de estrechez y la tercera estaría por acá. Aquí el ureter pasa por detrás de la vejiga y termina a este nivel, en la parte posterior de la vejiga termina el ureter. Entonces, justamente para poder entrar el ureter a la vejiga, lo que hace es que estrecharse un poquitito. Bueno, luego tenemos la vejiga. La vejiga es una bolsa muscular, ¿sí? También respetando proporciones y obviamente pues respetando localización. Es muy parecido en cuanto a la parte muscular al estómago, que tiene 3 capas de músculos el estómago, a la vejiga también tiene 3 capas de músculos, porque es una bolsa muscular. Y, igual que en el estómago los músculos son uno en sentido longitudinal, el otro en sentido transversal y el otro en sentido antero-posterior. Esa disposición de esa gran cantidad de músculos, ¿qué particularidad le confiere a la vejiga? Que tiene la capacidad de ¿qué? De distenderse, de expandirse, de acuerdo al contenido que tenga la vejiga, y luego ¿qué? Volver a su posición natural o volver a su posición normal. Ahora, la vejiga tiene forma de pirámide invertida o de triángulo invertido, ¿sí? Es decir, la base estaría arriba y el vértice estaría abajo. Normalmente, en condiciones normales, la vejiga es retropúbica, o sea, la encuentro detrás del hueso pubis. No lo puedo palpar en condiciones normales. Ecografía, sí. Ahora, cuando la vejiga le empieza a llegar orina, la vejiga va cambiando de forma y se forma un círculo. Por eso es que ustedes van a escuchar que el paciente tiene un globo vesical, porque ya dejó de ser triangular y la base que era recta o aplanada se empieza ¿qué? A abombar. Y en ese momento me cambia de forma, deja de ser triangular y se forma y tiene forma circular. 1, 2, en ese momento se vuelve suprapúbico, o sea, la parte de arriba, esta parte, aquí está el pubis, sobresale del pubis. Por eso cuando nosotros tenemos muchas ganas de orinar, ¿sí? Y nos tocamos acá en la región suprapúbica, sentimos molestia, como dolorcito, como molestia. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en el Transmilenio, en el Cebollero, ¿sí? Y el Señor muy gentilmente, muy cariñosamente, a ellos les gusta buscar los huecos, ¿cierto? Y se mete un hueco y uno tiene la vejiga llena, ¿qué siente uno? Dolor, molestia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se golpeó el peritoneo que está encima de la vejiga y duele, molesta, no digo que sea un dolor intenso y eso molesta. Por eso hay pacientes que en algunas ocasiones cuando nosotros, por 2 cosas, por 2 situaciones. 1,
Por ejemplo, a un paciente le mandan a hacer un examen de orina. A cualquiera de nosotros, por no decir que a todos nosotros nos han mandado a hacer en algún momento de nuestras vidas un examen de orina. ¿Sí? Entonces nosotros compramos el recolector y orinamos. Siempre recuerden que la primera pedacito de orina, ¿sí?, cuando empezamos a orinar no se debe recoger porque ya viene contaminada y yo necesito que sea lo más fiel la orina. ¿Sí? Entonces uno debe orinar un poquito en el inodoro y el resto sí lo recoge en el recolector. Pero hay ocasiones en que se necesita la orina más fiel que hay en la vejiga. Cero contaminación. Entonces al paciente se le hace una punción suprapúbica. ¿Sí? Entonces está el pubis aquí, entonces uno toca el pubis y mete la agujita. Mete la agujita. Duele igual que una inyección. Y aspira y saca la orina. Esa es la orina más fiel que hay. ¿Sí? ¿Qué pasa si de repente uno no toma la orina, digamos, que se le olvida orinar un poquito primero en el inodoro, o de repente la otra, no lavarse bien los genitales antes de tomar la muestra? ¿Sí? Pues que ya viene, se contamina. Entonces van a aparecer bacterias que de repente, pero esas bacterias no son que están dentro de la orina, sino que es una contaminación, que el genital, pues obviamente el sudor de nosotros en la noche contamina todo eso, ¿cierto? Entonces, por eso se hace la punción suprapúbica. 1. 2. En algunas ocasiones que el paciente tiene una obstrucción de la uretra, de pronto un cáncer de próstata, una lesión tumoral en la próstata que le cierra la uretra y no pasa a veces la sonda vesical, ¿sí? No pasa la sonda vesical, entonces toca aspirar la orina por punción suprapúbica, ¿verdad? Ok. Profe, las funciones que le hacen acá atrás a los ureteres, ¿Cómo, señor? ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la función que le hacen? ¿Cómo a los ureteres? ¿Es a los ureteres? A pelvis. No sé. No, pero o sea, es para poder también orinar. Pero Ah, sí, claro. Sí. Pero esa es la excesivamente fiel. Sí. Bueno. Muy bien. Entre el pubis y la vejiga, hay un receso que nosotros no lo vimos cuando hablamos de los recesos peritoneales, tanto en hombres como en mujeres, ¿sí? Y ese receso se llama el receso retropúbico, ¿cierto? También antiguamente se llamaba receso de Retzius. Bueno, muy bien. Un momento. Entonces, en la parte posteroinferior, hacia la base de la vejiga, encuentra una zona triangular que se llama trígono vesical. Y ese trígono vesical tiene 3 orificios, 2 superiores y 1 inferior. Los 2 superiores, ¿qué representan? La llegada de los ureteres. Mira acá el ureter, ¿sí? Luego el dibujito me lo hacen en línea discontinua para decirme que se fue por dónde. Por la parte de atrás y desembocan los 2 ureteres en la parte posterior de la vejiga. ¿Y el orificio inferior qué es? El inicio de la uretra. Ese orificio inferior está a nivel del cuello vesical. ¿Sí? El cuello vesical pues es esta parte de acá. ¿Sí? Esta parte de acá es el cuello vesical. Cuando ya la vejiga llega así y hace esto es el cuello, ¿cierto? Ahí está el tercer orificio, que es donde comienza la uretra. ¿Sí? Muy bien. Ok. Aquí tenemos el trígono vesical. Este dibujo y en el anterior pues era de un aparato reproductor masculino. ¿Por qué? Por la próstata, ¿no? Entonces aquí tenemos el trígono vesical. Los 2 orificios superiores, la llegada de los ureteres, y el orificio inferior, el inicio de la uretra. Bueno, muy bien. Ahí en el orificio de la uretra hay un repliegue de la mucosa de la uretra o de la mucosa vesical. O sea, un repliegue significa que viene la mucosa y hace esto. Y me forma un esfínter, que ese es el esfínter interno de la uretra. Ese esfínter es el que
se separa, para cuando uno tiene ganas de orinar, se separa y permite el paso de la orina de la vejiga hacia la uretra. Ese esfínter está formado ¿por qué? Por mucosa y por un músculo, que se llama el músculo detrusor de la vejiga. ¿Sí? Internamente está. Ese músculo, entonces, permanentemente, cuando no tenemos ganas de orinar, digamos que como ahora, que no tenemos ganas de orinar, el músculo está ¿qué? Contraído. Entonces, por eso permanece el esfínter cerrado. ¿Sí? La mucosa permanece cerrada. Cuando nosotros empezamos a tener ganas de orinar, ¿por qué? Porque ya la cantidad de orina en la vejiga comienza a estimular ese esfínter, ¿sí? Entonces, el músculo detrusor se relaja, y al relajarse el músculo detrusor, la mucosa ¿qué? Se abre, y entonces es cuando empieza la micción, empezamos a orinar. Ese estímulo está dado ¿por quién? Está dado por la vía simpática y la vía parasimpática, ¿sí? La vía simpática es la que está predominando en este momento, que lo vamos a orinar. Cuando tenemos ganas de orinar, quien está activando o quien nos está dando esa sensación, esas ganas de orinar, es la vía simpática. Por esos nervios que les decía ahorita, los nervios hipogástricos, ¿sí? Los nervios hipogástricos. ¿Listo? Ok. Entonces, este es el músculo detrusor. Y aquí, pues aquí no está el dibujito, se hace hacia adelante con todo y mucosa y me forma el esfínter interno de la vejiga. ¿Sí? Bueno, la irrigación de la vejiga está dada por dos arterias, la arteria vesical superior y la arteria vesical inferior. La arteria vesical superior es rama de la arteria umbilical. La arteria vesical superior es rama de la arteria umbilical, y esa arteria umbilical es rama del ilíaco interno, de la arteria ilíaca interna. Y la arteria vesical inferior es rama directa de la arteria ilíaca interna. Vesical superior, rama del umbilical. ¿Y la umbilical es rama de quién? Directa. De la ilíaca interna. Mientras que la vesical inferior sale directamente de la arteria ilíaca interna. En algunas ocasiones es una variación anatómica, y es normal, que esta arteria vesical inferior no salga de la ilíaca, sino de la arteria rectal media. Primero salga de la rectal media. ¿Y de dónde es rama la rectal media? De la ilíaca interna. Eso se llaman variaciones anatómicas. Y no es normal. No es normal, no es anormal, es lo que quería decir. No es anormal, es normal. En que en la gran mayoría, por decir un ejemplo, de 100 personas, voy a poner un ejemplo tonto, de 100 personas, 99 personas la arteria vesical inferior se le origina de la arteria ilíaca interna, y en una sola persona la arteria vesical inferior se originó de la rectal media, y la rectal media se originó de la ilíaca interna. Bueno, el drenaje venoso está lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Simplemente que los capilares están saliendo ¿de dónde? De la vejiga. Cuando los capilares están saliendo de la vejiga, me forman una red, primero, me forman una malla, me forman una red, ¿sí? Que se llama el plejo venoso vesical. Y luego de que ya se están alejando de la vejiga, entonces de ahí, de esa red, sale un solo vaso que se va a llamar la vena vesical, tanto superior como inferior. Es algo así como eso. Entonces, van a salir una serie, por todos lados salen una serie de capilares venosos, ¿cierto? Esos capilares venosos, ¿qué pasa? Que se van a ir entrelazando entre ellos, ¿verdad? Y me forman esta malla, que en términos generales se llama el plejo venoso vesical, ¿cierto? El plejo venoso vesical. Ahora, de ese plejo venoso, en la medida que se va alejando, se me va a formar una sola vena. Una sola vena. Vena vesical inferior, vena vesical superior. ¿A dónde termina la vena? Directamente la vena vesical superior, en la vena ilíaca interna. Aquí estaría ya
una vena más grande que viene así, que esta sería la vena ilíaca interna. ¿A dónde termina la vena vesical inferior? También, así. También en la vena ilíaca interna. En algunos pacientes no termina esa vena vesical inferior en la ilíaca interna, sino en la vena rectal media. Y después la vena rectal media, ¿dónde va a terminar? En la vena ilíaca interna. Si por algún motivo en el parcial se pregunta de dónde es rama la vena vesical inferior, pueden colocar cualquiera de las dos porque cualquiera de las dos está bien. Simplemente que una es más frecuente que la otra. ¿Cuál? La vena ilíaca interna. ¿Cierto? Bueno. La inervación ya la habíamos hablado. La inervación simpática está dada por los plejos hipogástricos, ¿sí? Que están formados por el nervio esplácnico medio y los nervios simpáticos lumbares. Y la inervación parasimpática por el décimo par sacromedular. Y finalmente tenemos la uretra. La uretra es muy análogo al ureter, ¿sí? Es muy análogo al ureter. Es decir, también es un tubo músculo-membranoso hueco, ¿sí? Cuya función es similar a la del ureter. ¿Qué? Permitir pasar la sangre, la orina, pero en este caso, ¿desde dónde? Desde la vejiga hacia el exterior, hacia afuera, ¿cierto? La uretra femenina es corta, la uretra femenina mide aproximadamente 3, máximo 4 centímetros, es muy corta, ¿sí? Ahora entendemos por qué las mujeres son tan propensas a las infecciones urinarias, porque cualquier bacteria que llegue a la vulva, cualquier bacteria que llegue al introito, al meato urinario, ya al ratico está en la vejiga, porque ¿qué tanto son 3 centímetros? Máximo 4 centímetros, menos de estos 4 dedos, ¿cierto? Ahora, la uretra masculina sí ya es más grande. La uretra masculina mide en promedio entre 15 a 17 centímetros, ¿sí? La uretra masculina tiene unos trayectos, como es más larga, tiene unos trayectos, ¿sí? Entonces, aquí está el cuello vesical. En el hombre, inmediatamente debajo de la vejiga, que lo vamos a ver ahorita, está la glándula prostática. La uretra atraviesa por toda la mitad la glándula prostática. La uretra, y ese pedacito de uretra se llama uretra prostática, que es la primera porción de la uretra masculina. Mide aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros esa uretra prostática, ¿sí? Ahora entendemos también por qué cuando un paciente empieza a sufrir de la próstata, ¿dónde veo los síntomas? En la orina. En la orina. Que el paciente empieza a tener goteo postmiccional, que el paciente empieza a tener retención urinaria, que le empiezan a aparecer infecciones, que ya tiene la polaquiuria, o sea que orina poquito pero cada rato. ¿Por qué? Porque ese crecimiento de la próstata, ¿qué está haciendo? Comprimiendo la uretra prostática, ¿sí? Luego viene un segmento muy pequeño de uretra donde al lado y lado encuentra unas glándulas que se llaman las glándulas bulbouretrales. Ese pedacito de uretra se llama la uretra membranosa, la segunda porción de la uretra masculina. Y luego tengo la tercera porción de la uretra, que es la porción más larga, que se llama la uretra peneana. ¿Qué quiere decir eso? Que esa uretra se mete por el pene desde el bulbo, desde la raíz del pene, que es esto, que por allá veíamos cuando vimos perineo, a propósito lo apunté, sí, perineo, que estaba formado esa raíz por 2 músculos, ¿sí? Por el músculo bulbo esponjoso y por el músculo isquio cavernoso, que forman el pene. Entonces atraviesa todo el pene esa uretra, luego se llama uretra peneana. Ahorita les explico que esa uretra peneana también se puede llamar uretra esponjosa. Ahorita les explico por qué se llama uretra esponjosa. Cuando esa uretra va a llegar al meato urinario, o sea, el sitio por donde ya sale la uretra, tanto masculina como femenina, pero se ve más en la masculina, se me dilata un poco, formándome lo que se llama la fosita navicular. Antesito de que termine la uretra peneana en el meato urinario. E inmediatamente que se dilató,
Esa fosita navicular termina en el orificio que se llama meato urinario. ¿Sí? Ya pues ya por ahí sale la orina. Ese meato urinario en la mujer se encuentra en la vulva, en la parte superior del vestíbulo vulvar, y en el hombre pues se encuentra en la parte superior del glande, que ahorita vamos a ver esa parte. ¿Listo? Bueno, muy bien. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No, pues yo? Hagamos el break para ver reproductor masculino.